Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy 17 de diciembre, estamos cerca del 24. Bien, como para el próximo domingo, primero Dios, si el Señor no ha venido y no nos ha llamado a su presencia, pues será 24. Entonces, en esta víspera del 24 quiero tratar un tema muy importante, para algunos controvertido, pero para el pueblo cristiano, lógicamente no. Voy a leer en segunda epístola de San Juan, en el versículo 7, y el tema de hoy se va a llamar la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús. Así que, segunda de Juan, eh, versículo 7 a la letra dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir, cuánta gente hoy en día a Jesús lo han tenido nada más como un profeta. Hay una secta que pues ya aceptó que es hijo de Dios, pero que lo tienen como un profeta. Sin embargo, otras denominaciones pues lo han consolidado creyendo solamente en Jesús. Solo Jesús salva. Y bueno, pero vamos a hablar acerca de esta encarnación. Y cuando Juan está escribiendo esta carta, él claramente dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, es decir, los que han predicado, han enseñado, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, confesar que Jesucristo vino a humanizarse, se hizo carne, es algo que a Satanás no le gusta. Porque el hombre en un principio, cuando fue creado, Job dice que Dios se acuerda que somos polvo, que somos barro. Y bueno, pero cuando el hombre fue hecho, lógicamente fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no que fuera exactamente como Dios, a imagen y semejanza. Y en este tema quiero corroborar y comprobar para aquellos que no conocen las escrituras y que todavía dudan que Jesús vino a nacer, a hacerse carne como el hombre. Hoy no voy a hablar del nacimiento virginal, ni mucho menos la profecía, que debería hacerlo hoy, pero quiero enfocarme en este tema porque queremos dejar claro que Jesús se humanizó. Él fue el primogénito o el unigénito. Si decimos que fue el primogénito, estamos diciendo que hubieron más hijos. Si decimos que es el unigénito, estamos hablando del único hijo. Y cuando hablamos del Padre, habla del unigénito de Dios, es único hijo. Pero cuando hablamos del primogénito, como habla en Juan, en Mateo, en los evangelios, donde habla el nacimiento de Jesús, habla del primogénito, quiere decir que hubieron más hijos. Entonces, está profetizado en Isaías capítulo 7, versículo 14 de Isaías, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, concebirá. Estamos viendo la profecía del nacimiento de Jesús, de una virgen. Y estamos hablando de la Virgen María. María, una sierva del Señor, que no vamos a tocar el punto de María hoy. Pero en este capítulo nosotros podemos entender que la profecía se está dando pues ya mínimamente 1500 años atrás del nacimiento de Cristo. Y dice que será llamado su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios se encarnaría en el hombre y por tanto sería 100% hombre, pero también 100% Dios. Y vamos a seguir leyendo.
para ver el cumplimiento, ya que hay unos puntos donde quiero detenerme un poquito. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, la palabra del Señor dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire cuántos calificativos hay ahí. Dice: os nacerá un niño. Está hablando de que van a nacer un niño. ¿En quién? En la Virgen, como ya dijimos, ¿no? Entonces, si está diciendo porque un niño nos es nacido, dice, y está hablando hijo nos es dado. Luego, y el principado sobre su hombro. Y luego, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo menos tenemos 7 temas y 5 de ellos hablaría hoy, no terminaría en 3 horas. Pero en estos 5 calificativos que se le da al Señor, porque lo es, si no lo fuere, dice, llamará su nombre Emmanuel. Ya dije que es Dios con nosotros, pero el 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Él llevaría la carga, el peso, el pecado de toda la humanidad, y se llamará su nombre admirable, porque el nombre de Jesús fue elogiado, fue adorado, fue reverenciado. Bueno, pónganle todos los calificativos que quieran. Cuando Él nace, una hueste celestial, generales, principados, es decir, aquellos comandantes de los ejércitos celestiales, una guardia especial. Se dice que el hombre más religioso del mundo, que abarca la mayor parte de la tierra llevando su doctrina como una religión, tiene la mejor guardia de los hombres humanos ahí en su palacio. No voy a hablar de él, pero sí es hombres que son muy hábiles para defenderlo, y aunque vaya en un batimóvil, no importa, tiene una guardia, pero no es nada comparable con la hueste celestial, la guardia celestial que desciende nada más y nada menos para resguardar y traer, venir a dejar a la tierra el Hijo del Hombre. Entonces, por eso dice, su nombre sería admirable, consejero, porque su palabra nos trae tantos consejos, tantas cosas que encontramos que cuando algo necesitamos solucionar en la vida personal, lo encontramos en su palabra. Vuelvo a repetir mucho lo que teníamos que hablar. Dios fuerte, no hay otro, Él es poderoso, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y cuando hablamos del Dios fuerte, hablamos del que todo lo puede. Por eso Pablo dijo: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y bueno, hablaríamos más de eso, pero vea, Padre eterno. Por eso dije que Dios es Dios. Y cuando se humaniza la humanidad, Él se hace hombre, porque viene a nacer como nace toda una criatura en el vientre de una mujer llamada María, virgen, desposada con José. Más adelante hablaríamos de él, pero Él nace como un hombre, como todos los hombres. Entonces, Él se humaniza, pero también se ha llamado Padre eterno, porque Él es el único. No hay otro padre en la tierra. No sé, hay mucha gente que andan llamando padrecito o padre a quienes realmente, pues sí, aunque no se casan, son padres, pero, ¿sabe? Quiero decirles que Padre eterno, solo uno hay. No llaméis padre a nadie más que el único que está en los cielos. Y luego, príncipe de paz. Imagínense, aquel que ha traído la paz en la tierra, una paz no de el hombre humanamente hablando, porque el hombre ofrece paz, pero la verdad
es que la Biblia dice cuando digan paz, paz es que vendrá destrucción. Y es un tema acerca del anticristo, pero el hombre sin Dios no tiene paz, jamás encontrará paz. Aunque esté sentado en un sillón de oro o de mucho dinero, pues jamás tendrá la paz que solamente Dios puede dar en el alma. Hablamos de la paz del alma, la paz de la vida que ha traído Dios para vivir en paz con Él. Entonces, pero Lucas capítulo 1, verso 31, vamos a ir avanzando, el tiempo se me está yendo. Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre de Jesús es el nombre humano, el nombre terrenal. Emmanuel es el nombre celestial, Dios con nosotros. Pero el nombre de Jesús es el hombre terrenal, aquel hombre que sería el salvador del mundo. Ese es el Salvador, Jesús, el Salvador. Entonces ahí lo podemos encontrar más adelante, ahí en Lucas 2:7 podemos encontrar lo mismo, pero está hablando aquí el ángel, dice, ahora concebirás en tu vientre, es decir, concebir en tu vientre, no vamos a hablar mucho del cómo queda embarazada María, empezaríamos desde Mateo capítulo 1 y ahí hablaríamos hasta el verso 24, pero solo quiero decirles que aquí cuando Lucas, el ángel le habla a María, le dice, concebirás, vas a ser preñada por el Espíritu Santo de una manera invisible, de una manera sublime de parte de Dios, ¿no? Por gracia de parte de Dios. No es como los hombres que tienen que tener una relación sexual. Otro día vamos a hablar más profundo de eso, pero Dios tendría que nacer en el vientre, es decir, criarse en el vientre de María, como todos los hombres. Por eso dije que Jesús es nacido de carne, es hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. Y Juan, ahí mismo, San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, bueno, leímos Lucas 1:31, pero Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Juan en el Evangelio, el capítulo 1:1, dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Entonces aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, entre nosotros. Él vino a vivir 3 años desde su nacimiento. Hay una historia en la Biblia que nos narra de su nacimiento hasta la edad de 12 años aproximadamente. Cuando lo encontramos con los grandes, con los escribas, con los letrados, con los sacerdotes, con los principales de la ley, hablando en el templo, cuando ellos regresaban de la fiesta de la Pascua de Jerusalén con sus padres, después de 2 días de camino, ellos se dan cuenta que su hijo no iba con ellos y se regresan y lo encuentran en el templo, adoctrinándole, enseñándole las verdades celestiales, un niño de 12 años. Y a partir de ahí vemos que Jesús ya no se vuelve a encontrar en la Biblia hasta cuando ya tiene 30 años y empieza su ministerio en la boda de Caná de Galilea. Y bueno, la historia es otra bonita y muy bonita. Y empieza su ministerio enseguida el Señor. Y durante 3 años y medio aproximadamente, Él está obrando, dándole vista a los ciegos, sanando haciendo andar a los paralíticos, haciendo hablar a los mudos, oídos a los sordos. Pues entonces Dios empieza inclusive a levantar muertos y a hacer tantas cosas bonitas que encontramos, a multiplicar los peces, el pan, y bueno, a darle órdenes a las fuerzas sobrenaturales de la naturaleza propia y a calmar las tempestades. Bueno, tantas cosas bonitas que el Señor hizo en ese ministerio, y dice por eso, y vimos su gloria, gloria como del Padre, lleno de gracia, lleno de amor, de verdad. Y cuando vemos eso, entonces
encontramos que aquel verbo se hizo carne, que ese es el tema. Se hizo carne, se humanizó. Él tuvo que subacarse y hacerse semejante a los hombres, de tal manera que el mismo Jesús tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo tentaciones en la carne también. Y vean ustedes todo lo que Dios hace. Aguantó y soportó. Y hizo tantas cosas Jesús como hombre, que nos trajo la muestra, que nos trajo pues el ejemplo. El apóstol Pablo, y bueno, en Romanos, vamos a hablar en el capítulo 8, en el versículo 3 le habla Pablo a los romanos y les hace esta referencia, porque lo que era imposible para los hombres, para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dije, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. La Biblia habla del pecado en cuanto al hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre peca desde un principio. No vamos a hablar cómo pecó el hombre en el huerto del Edén, pero sabemos que es por la desobediencia y comió del fruto prohibido. Y entonces el pecado original queda impregnado para siempre. Y solamente a través de la ley, haciendo sacrificios, ritualismo, que no vamos a hablar de la ley, podía el pueblo encontrar perdón delante de Dios, pero tenía que estar sacrificio tras sacrificio. Por eso dice Hebreos, ciertamente todo sacerdote está haciendo sacrificio uno tras otro, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo hecho un solo sacrificio en la cruz del Calvario, hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Entonces, cuando Cristo viene acá, Él vence la carne. Esta carne que es tan débil, que siempre tira hacia abajo. Por cualquier cosa nos enojamos, nos molestamos, tenemos tentaciones, deseos carnales de cometer lascivias, pecado, de ser glotones, de ser, mentirosos, odiosos, celosos, enojones, etcétera, etcétera. La carne, siempre como carne, está tentada a hacer las cosas de este mundo, porque es carne. Pero eso es lo que Cristo vino a vencer. Él siempre ayunaba, oraba, como prueba de eso podemos encontrar en la Biblia, que siempre hacía sus vigilias y se pasaba las noches orando. Entonces es necesario que todo cristiano también, para dominar su carne, tiene que ayunar, orar, consagrar su vida a Dios. Y el ayuno no es más que dominar estas tentaciones de la carne. Bueno, así que Dios venció de esa manera a la carne y crucificó esos pecados en la cruz del Calvario, crucificando la carne en sí mismo para llevar todas nuestras culpas. Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 7, y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó su imagen celestial, dejó el Dios invisible, el Dios santo, puro, santo, santo, dicen los millares y millares, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los millares de ángeles en el cielo, dice Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6. Y ahí encontramos la adoración a Dios que es santo, pero dejó su trono, dejó su poder, dejó el lugar que Él le corresponde como Dios en los cielos, siendo el Rey del universo. Y oiga, se despojó de todo eso y se hizo hombre, se hizo carne. Para los que todavía contradicen eso, la palabra del Señor está aquí y no podemos negar, porque está respaldado no con una ni con dos citas, con muchas citas bíblicas, y con toda la Biblia está respaldado que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3,
verso 16, la palabra del Señor dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, del nacimiento de Dios. Dios fue manifestado en carne. Otra vez, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los hombres, profetizado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vean, ustedes si están leyendo, este es más que el testimonio, más que una justificación, más que una prueba. Mucha gente no sé qué hace tanta discusión con respecto de que si Cristo realmente siendo Dios se hizo carne. Pues sí, lo estamos leyendo. Y fue visto por los ángeles, fue visto por la humanidad, por los pastores, fue llevado en el pesebre. María, siendo virgen, fue embarazada, si usted quiere, vamos a usar esa palabra, concibió del Espíritu Santo. Entonces, ella quiso ser honesta y lo fue, por eso Dios buscó ese recipiente en María para que naciera. Y José, al ver que su novia, su esposa, ya su mujer, porque ya estaba desposado con ella, entonces quiso dejarlo secretamente, porque si ella quedaba embarazada antes de dar la última palabra, el enlace nupcial, entonces por la iglesia, vamos a decir, entonces eran condenados a muerte, y por eso José quiso dejarlo secretamente, pero ya el ángel le habla a José y bueno, se regresa. Vamos a hablar después de eso, pero María, siendo virgen acá, ella no entendía eso, pero el ángel del Señor le explica, y por eso ellos vieron esa gloria. Mire, le voy a leer en Mateo capítulo 1 del libro de Mateo. Le voy a leer solamente esto como una referencia, porque mucha gente cree que nada más Jesús fue y ya no tuvo más hijos. Bueno, no es el tema tampoco que hablaría de que Jesús fue el primogénito y que tuvo por lo menos 5 o 6 hermanos y hermanas. En la Biblia lo dice, cualquier Biblia. Pero Mateo 1, versículo 24 y 25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, no dice a su novia, a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí dice no le conoció. ¿Cómo que no lo conoció? Si ya eran novios enlazados por los mismos padres, ya tenía el acta firmada, ya todo, como el registro civil. ¿Cómo que no la conoció? Ahí está diciendo, no tuvo relación sexual hasta que nació su primogénito, quien puso por nombre Jesús. ¿Se da cuenta? Otro día vamos a hablar más de los hermanitos de Jesús. Pero vamos a terminar y vamos a concluir esta enseñanza, este mensaje, con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, reconocemos que Jesús vino en carne. Él se encarnó. Hoy en día hay tantas religiones, hay tantas sectas que han surgido predicadores, como dicen en mi tierra, de tocho morocho. Y como dice Pablo, la palabra del Señor, unos predican por la comida, por el vientre, otros predican por competir, otros predican por dar a conocer la palabra del Señor realmente, por amor.
Y yo he encontrado tantos pastores, perdónenme, no estoy hablando mal de los pastores, pero he encontrado tantos pastores que si no encuentran una iglesia a su conveniencia, no la reciben. Cuando los líderes están dando una iglesia, tienen que buscar una iglesia que les convenga. Ya lo dije y me da pena, pero lo tengo que decir. Cuando yo era presbítero, un ministro me dijo, Pastor Pablito, ahí si sale una iglesita con 30 miembros en plena comunión, que yo pueda entrar en mi carrito, que esté pavimentada la carretera y que yo tenga señal para mi teléfono, ahí me lo dan en esa iglesia, yo quiero ir a esa iglesia. Pero encontré otro pastor que me dijo, Pastor Pablito, me dijeron que tal comunidad, hay una iglesia que no aguantan los pastores, que llegan y se salen rápido, y que es pobre la iglesia, que casi no hay ingresos. Cuando hay una oportunidad, yo quiero ir a esa iglesia. Estos son los buenos. Estos van por amor a la obra, por amor a las almas. Y Cristo no vino a sentarse en un trono aquí como rey, aunque es el rey de reyes, pero Él vino a nacer en un pesebre y vino a nacer en los corazones de los hombres, a buscar y a salvar lo que se había perdido a los hombres. Entonces, debo decirles que Cristo se encarnó, se hizo pecador sin ser pecador, se hizo carne sin ser carne, se hizo hombre sin ser hombre. Por eso hoy llamamos Jesucristo hombre, Dios Dios también, Dios espíritu. Pablo dice acá, Dios espíritu y Dios hombre, porque Dios es Dios, pero Él al encarnarse es hombre, Dios hombre. Es Dios 100% y es hombre 100%. Cuando Él muere, es sepultado y al tercer día resucita y Él regresa a su lugar de donde vino. Dice en San Juan capítulo 3, verso 23, nadie descendió del cielo, sino que el que subió al cielo, el que está a la diestra del Padre. O sea, no hay otro más. Y ese tema lo predicamos hace poco. Así que quiero dar gracias a Dios. Amigo, amiga, cree que Jesús se encarnó de esa manera. No estamos hablando de la reencarnación. No. Que Dios se encarnó siendo espíritu, porque Dios es espíritu. Dice San Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Pero debo de decirte que Él se encarnó para hacerse igual que nosotros. Así que nada que no podemos, sí podemos. Y quedó el Espíritu Santo con nosotros, porque usted dirá, se fue el Señor y ¿quién se va a quedar con nosotros? Bueno, Dios se quedó con nosotros. Dice, me voy, no los voy a dejar huérfanos. Mandaré mi Espíritu para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios se encarnó, se hizo carne, demostró ser quien es, y por eso Él llevó el pecado de toda la humanidad y somos salvos si nosotros le aceptamos y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Dios te bendiga, voy a orar. Te doy gracias, Padre Celestial, en esta hora por la oportunidad que me diste de traer esta enseñanza, esta palabra. Estamos a víspera del 24 que el mundo celebra, que no es la Biblia que lo dice. Si habla del nacimiento de Cristo, pero no es la fecha. Señor, sin embargo, no nos interesa la fecha. Nos interesa que tú viniste a nacer a este mundo y a traer la paz, a traer la salvación a la humanidad. Te encarnaste en la humanidad de los hombres. Te hiciste hombre sin ser hombre. Te hiciste pecador sin ser pecador. Para llevar el pecado de cada hombre. Y para que nosotros podamos tener acceso y poder llegar hasta tu presencia como hombres que somos. Muchas gracias, Dios, por esa bendición, por tu amor tan grande que has tenido para con nosotros. Bendice a los que nos ven y nos escuchan. Salva a los que no son salvos, Señor, que a eso veniste, te lo suplico. Y que tengas misericordia por cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de tu Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén y amén. Es una bendición estar con ustedes y Dios me da ese privilegio de poder llegar a través de este medio. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos.